que es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, es el hombre de más paciencia desde que yo conozco en la Argentina médicos, es el hombre que tiene el campeonato en la paciencia. Y ya me enteré de qué signo es, así que entiendo por qué tiene paciencia, obviamente. Doctor Suet, quiero saber lo siguiente. A ver, hay un matemático que no es médico, que ha hecho un pronóstico de que se supone que alrededor del 20 de junio no vamos a tener una sola cama de terapia intensiva disponible. No sé de dónde saca el cálculo, lo que quiero saber es, ¿cabe esa posibilidad? Porque digo, estamos frente a gente que le encanta meter miedo. No, estamos en esa posibilidad. El matemático es Jorge Aliaga, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Exactas y es una persona que viene siguiendo muy de cerca los números en la ciudad de Buenos Aires y junto con nosotros estamos muy asustados por estos casos que se quintuplicaron en la ciudad en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, si este ritmo no se corta, si no se frena este aumento exponencial de casos, podemos tener problemas con la cantidad de camas en la ciudad y en la ciudad de Buenos Aires particularmente. La provincia también es otro riesgo. A ver, pero estamos hablando de camas en general porque digo, a ver, se supone que el 80% de los casos no va a requerir internación. Hay un 20%. Claro, el 80% va a estar muy bien, sí. El 20% va a requerir alguna internación, el 15%, perdón, alguna internación y el 5% una internación en terapia intensiva. Esas son las asunciones que se usan para estos cálculos porque es lo que se ha ido viendo hasta ahora en la epidemia en Argentina y en todo el mundo, se repite bastante frecuentemente. Ahora, vos me decís que, pero digo, para eso se tendrían que producir miles de casos, digo, para que la terapia intensiva, y teniendo en cuenta que el 4% de los infectados va a terapia intensiva, tendría que haber una bocha de casos, mucho mayor que las que hay ahora. Exacto, sí, y ese es el problema. Si vos te acordás, el primer caso en la villa fue el 21 de abril. Sí, señor. O sea, hubo un caso. Y hoy estamos hablando en ese momento en Ciudad de Buenos Aires había 30 casos por día. Sí. Hoy, después de un mes, estamos hablando de 400 casos por día, ¿no? Sí. Es un número muy importante. Ahora, ¿esto significa que, a ver, todo lo que hicimos no sirvió para nada? O, digamos, porque ahora empieza realmente la zona de riesgo, o qué? Porque digo... No, esto significa que todo lo que hicimos ahora ha sido exitosísimo, ha sido realmente una muy buena estrategia que limpió prácticamente de la infección de coronavirus a todo el país. Hoy, si vos ves, muchísimas provincias, 20 provincias en Argentina no tienen casos y pueden tranquilamente empezar a discutir abrir sus cuarentenas en cada provincia si mantienen los sistemas de vigilancia alerta. Sí. Pero el problema es que en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires la dinámica de los barrios vulnerables ha hecho que aparezcan brotes ahí adentro y estos están siendo difíciles de controlar. Es como si tuviéramos un incendio en todo el país, lo hemos apagado en todas partes, pero acá ha seguido incendiándose y está cobrando cada día más fuerza. Ahora, doctor, quiero saber lo siguiente. A ver, digo, cuando empezó la cuarentena, todo el mundo sabía que las zonas críticas iba a ser, obviamente, los barrios vulnerables, la 1114, la 20, Ciudad Oculta, el barrio 31, digamos. ¿Por qué? Porque hay gente que, digo, le dice, hace cuarentena en lugares donde no, metete en tu casa, en lugares que no tienen casa, que la casa es el barrio. Y el living en la vereda, digo, esto se sabía. Digo, ¿faltó previsión o aunque se hubiera hecho algo diferente, hubiera dado este resultado? No sé si se sabía tanto. Recordemos que la mayoría de los países, en los otros países no hay barrios vulnerables y pudimos prever que iba a haber casos en hospitales, pudimos prever que iba a haber casos en geriátricos. Acá habíamos dado la voz de alerta que los barrios vulnerables iban a ser un riesgo alto, como bien vos decís, pero yo creo que a nivel global como sociedad nunca estuvo esa percepción demasiado clara y fue por eso que no se implementaron medidas más rápidamente. Me parece que nadie imaginó que iba a ser tan rápida la transmisión en estas villas.
no por falta de imaginación, sino justamente porque la dinámica nunca se había presentado en otros países. A ver, vos me decís que no había este tipo de contagio masivo en zonas, digamos, cerradas. Digo, acá lo tenés como concentrado. Muy concentrado, con grandes cantidad de gente, viviendo en la misma habitación, 7, 8 personas en una sola habitación, con muy poco espacio entre casa y casa, compartiendo muchas casas, un solo pasillo, una sola cocina, un solo baño. Entonces ahí la dinámica de transmisión es terriblemente fuerte y los casos se duplican. Si bien en el resto del país era cada 25 días teníamos una duplicación de casos, acá en estos barrios cada 7 días. Ahora bien, digo, esto es producto de algo que hicimos hace una semana o 2 semanas, porque digamos no es día a día. Se supone que esta duplicación de casos empezó hace por lo menos 7, 8 días. Esto empezó específicamente cuando uno mira las curvas del doctor Aliaga, empiezan a finales de abril, 24 de abril más o menos, sí. Coincide con los primeros casos en los barrios y se acelera mucho más a partir de la flexibilización. Ahora, pero de hace 2 semanas. Pero, Omar, ¿Aliaga puede llegar a equivocarse o no? Sí, claramente, son modelos. Los modelos solamente son modelos que se informan, que detienen la dificultad de que esto es demasiado dinámico y que va a ir cambiando en la medida que nosotros miremos el fenómeno. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, si realmente logramos poner todo el foco de los recursos que tenemos en frenar la transmisión en nuestros barrios, claramente esto lo podemos modificar y podemos tratar de cambiar un poco esta curva que está modelada en función de los datos que estamos viendo de acá para atrás. Si hacemos las cosas diferentes de acá para adelante, podemos realmente evitar esta saturación del sistema. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas camas de terapia intensiva tenemos reales, más o menos? ¿Qué habrá? ¿2.500, 3.000, más o menos? Creo que menos, la verdad que no tengo el dato concreto y habría que pedírselo. Digamos, 1.500, supongamos. Sí, posiblemente así si contáramos las privadas, pero el dato ese mejor hay que preguntarle a Quirós, yo no lo tengo. No, está bien, para tener una idea, porque digo, sobre esa base, teniendo en cuenta que el 4% de los infectados ocuparía una cama de terapia intensiva en un promedio de 7 días, que es lo que consigna el Aliaga, tendríamos que tener más o menos 20.000 casos, casi 20.000 casos más por semana, más o menos. Es mucha gente. No por semana, porque acordate que las personas cuando quedan en terapia intensiva se quedan una semana, aproximadamente 20 días. Sí. No, 20. En terapia los medios de internación, la mediana de internación son 21 días, un mes. Sí. Ahora, lo que estamos haciendo en este caso de la continuidad de la cuarentena, ¿es una medida acertada o hay que hacer lo que está haciendo Kicillof, que es directamente cerrar la zona, prácticamente clausurarla? Digo, ¿hay que hacer eso o se puede convivir? Hay que hacer lo que se pueda hacer para frenar la circulación de las personas. Cerrar una villa como la 31 en Argentina, en Buenos Aires, es logísticamente imposible, porque no tenés capacidad para dar comida, agua y asistencia a 40.000 personas de un día para el otro. Sí. Entonces, eso generaría una gran conflictividad social con razón, porque si yo tengo a mi mamá que necesita ir al hospital y no me dejan salir, y no me dan de comer y no me dan agua, esa es la receta mágica para el estallido. Sí, no lo podés parar. Bueno, que también claro. Entonces ahí lo que hay que hacer es poner recursos, sí, ir casa por casa, hacer muchísimo más testeos que lo que estamos, por suerte esas medidas se están empezando a tomar. Sí. Eso sí que hay que, y poner muchos recursos económicos, porque la gente en las villas sale a vender pochoclo, a vender maní, porque necesita comer, digamos, ¿no? Entonces poner muchísimos recursos. Hoy veía, por ejemplo, escuchaba sí, en otro canal, sí, que Milei se va a beneficiar de los 2 salarios mínimos. Sí, porque trabaja en una empresa porque trabaja en una pyme de un ministro de Economía. Que yo sepa. No es una pyme, es una bueno, teóricamente eso para las pymes, o una compañía, no lo sé, pero digamos que es una compañía que califica para la ayuda. Entonces, esas compañías deberían decir, la Sociedad Argentina de Infectología decidió, y los médicos no somos lo que ganamos, digamos, el sueldo medio
de un médico en la ciudad de Buenos Aires está entre 40 y 60 mil pesos Sí. por 24 horas semanales en los hospitales. No somos los que más ganamos y en la Sociedad Argentina de Infectología decidimos no acogernos, que tenemos 3 empleadas, 2 en relaciones de dependencia, 2 empleadas en relaciones de dependencia y un periodista que factura, pero tenemos, decidimos no acogernos a la ayuda del gobierno para estas 2 empleadas porque dijimos tenemos que tener responsabilidad social porque esa plata la necesita la gente que no tiene para comer. ¿Cómo puede ser que Milei, que se queja tanto del Estado, esté recibiendo parte de su sueldo a través del Estado y no haya plata para la villa? Pero él no tiene la culpa que lo haya... Doctor militante, el doctor está militante. Está bien, lo que dice, a ver, lo que digo es, Bueno, quiero que salvar renuncie, la parte que de renuncie Milei. a eso. Quiero saber la parte de Milei porque Milei no sabía siquiera que estaba en la lista. Él trabaja en una compañía que es monumental. Claro. Digo, a ver, es una compañía muy grande, lo incluyó en su lista de personal. Claro, pero una declaración yo no quiero recibir. No, no importa, pero está bien lo que dice. Estoy de acuerdo. Él, como Manifestarlo, presidente de la sí. Sociedad Argentina de Yo no le quiero quitar Infectología, nada a Milei, me tiene parece 2 perfecto, empleadas. pero digo, no y nos no lo quejemos después de la ayuda del Estado y exijamos que el Estado ayude a esta gente que está en los barrios vulnerables, que ponga muchísima más plata para estos barrios vulnerables porque es donde la epidemia ahora está pasando. Sí, seguro. Bueno, están recibiendo la ayuda que se puede, por eso te digo que no sé si vale la pena. No, claramente no están recibiendo la ayuda que se puede, porque si podemos dar ayuda a empresas poderosas, Sí. podemos Debiéramos dar más ayuda en estos barrios. Tenés razón en eso. Tenés razón, eso no te lo discuto. Si vos, que sos una pyme, digamos que la Sociedad Argentina de Infectología es como, son 2 empleados, me decís, y un periodista, digo, es lógico, digo, podía haberse acogido y no se acogieron, lo pagan ustedes el sueldo. Está bien, mira, lo que me decís Claro. es perfecto. Sí. Tenés toda la razón del mundo. Hay empresas que probablemente podían pagarlo, la empresa que trabaja Milei puede pagarlo, te lo puedo asegurar. Digo, no es una empresa que tenga problemas y puede de caja. sufrir un 30%, digamos 30 mil pesos menos de sueldo, Sí. puede sostenerlo. Y sería Pero la bueno gente que en la después villa lo no puede reintegraran. comer con 10 mil pesos. Claro, sería bueno que después le reintegraran esa ayuda como aquel que... No sé, ¿Cómo Y lo te reciben? recuerdo que hay muchísima Vos gente comprás- que lamentablemente... es un porque problema que va a tener que resolver tiene- Milei con su ética. No, pero que se- más allá de mi ley. Pero todo- no, Sí, no quiero ponerle estoy el hablando foco con en Suez. Milei. ¿Puedo Lo que hablar yo con quiero Suez? poner Bueno, es la lo que me necesidad decís es de perfecto, aumentar yo los lo recursos entiendo. en los barrios vulnerables. Yo lo entiendo que hace falta más recursos ahí, seguramente, obviamente. Muchísimos más recursos, porque hay mucha gente que no se pudo beneficiar de muchas de las ayudas sociales Sí. porque alguna vez cobró un plan y por lo tanto figura como en relación de dependencia Sí. o porque no puede, digamos, no es monotributista O o están porque en negro. por millones Ayer, o porque cuando- están en negro. Ayer había un señor que salía de la Villa Azul, que se escapaba de la Villa Azul porque tenía que salir a vender churros. Y tipo, si no vende Claro, churros se muere a de eso es lo hambre. que voy. Entonces, Se muere ahí de vos hambre no podés directamente. poner ahí vos no podés poner el ejército a impedir que salga esa persona, porque No, los hijos de obvio, esa persona obvio. se van a morir y entonces esa es la receta para el conflicto. Sí. De hecho, el tipo confesó que se escapaba para vender churros. Digo, no tenía más remedio, el tipo no come. Dice, yo estuve cerrado 2 semanas acá y ya no tengo un sope partido al medio. Si no salgo a vender churros me muero de hambre. Así que el tipo tenía que salir a Exactamente. vender los churros. Y eso hay miles, podemos multiplicar por miles, no tengas ninguna duda, en eso tenés absolutamente razón. De cualquier modo, independiente... Pero imagínate lo que pasaría y lo que diría la sociedad si el gobierno decidiera darle para poder encerrar, digamos, para poder limitar y poner en aislamiento a una persona en un lugar como un centro de contención, si hubiera que darle un subsidio a esas personas, ¿cómo se quejaría Milei, digamos, ¿no? Lo ponía él por eso, por esta cuestión de que la gran parte de la sociedad argentina, cuando se incendió Notre Dame, Sí. empezó a mandar plata desde acá para que reconstruyan la iglesia, Sí. y hoy deberíamos estar haciendo grandes colectas en la clase media alta de Buenos Aires para poder sostener el alimento en todas estas villas miserias. Tenemos un Suez en llamas hoy, ¿eh? Tenemos un Suez Hoy, en hoy, llamas. hoy no estoy Suave tan optimista, recargado. tan Bien, tranquilo, ¿no? perdió la paciencia. No, pero está bien, Recargado. no perdió No, la paciencia, no la tiene voy a nada que ver. recuperar. Es un Siempre hombre el que buen dice humor lo y que la siente. paciencia la recupero. No, él no está enojado. digo. Pero la clase media de Buenos Aires está creyendo que esto es un tema localizado en los barrios vulnerables y los barrios vulnerables están interconectados porque ¿Sabe la qué? gran mayoría de la clase media de Buenos Aires se beneficia de vigiladores que viven en la villa, de empleadas de la limpieza que viven en la villa, de empleados de cocina que viven en la villa. Entonces,
estamos muy conectados. Si no estamos haciendo como Ciudad de Buenos Aires o como clase media el esfuerzo que deberíamos hacer, y la única respuesta que dan algunos medios o algunas personas es: pongan un paredón en la villa que esto no nos llegue. Y no se dan cuenta que llegó a la villa a través de la clase media y va a volver a transmitirse en la ciudad. Y por lo menos la ciudad lo que debería hacer es decir, bueno, nos cuidamos, si somos muy egoístas, nos cuidamos y nos encerramos para no contagiarnos. Y si fuéramos muy solidarios, deberían decir, bueno, juntemos plata y llevemos plata para que la gente de la villa también se pueda encerrar y se pueda cuidar y pueda comer. Y no se están haciendo ninguna de las dos cosas. Yo también te digo lo siguiente, firmo abajo de todo lo que vos decís. También reconozco que los impuestos que se cobran tanto en la ciudad como en la nación, debieran estar mejor destinados, porque en el fondo también mucha de la gente que hoy, que uno reclama, está pagando impuestos altísimos, no es que la ciudad... Es una falacia eso es una falacia, no. Perdón, Chiche, que te contradiga. Yo viví en España y viví en Estados Unidos y te puedo asegurar que pagaba muchísimo más impuestos que acá. Pero y en Estados Unidos no me daban salud ni me daban educación. En Estados Unidos no me daban ni salud ni educación. No, te daban más servicios. En España te dan más servicios, que acá seguro. En España sí, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos no, tenés que tener el Blue Cross o el Blue Shield, si no te morís en la calle. No, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero en y ahí pagás tasas igual. En España es así, y en Francia lo mismo. Pagás impuestos altos, pero en España yo pagaba el 27% de mi sueldo y hacía 2 guardias semanales. El 27% de mi sueldo lo pagaban impuestos. Sí, pero te daban cosas gratis importantes. También tenés eso. Sí, estamos de acuerdo. Pero hoy tenemos un suet en llamas, ¿eh? Este es el suet que me gusta. No, en llamas no, yo estoy muy tranquilo. Lo que quisiera es que la gente... quisiera es que la gente de la ciudad se dé cuenta que estamos en una situación en la ciudad que depende de nosotros de controlarla. Por eso quería venir el programa contigo, porque me parece que sos el tipo que pone su justo. Cuando además teníamos los números estos del doctor que me dijiste, me sorprendí, porque tiene que haber una multiplicación geométrica exponencial, es muy fuerte el cálculo que hizo. De cualquier modo, tenemos que aspirar que eso no pase. Hay que aspirar a que lo podamos controlar. Y para poder controlarlo necesitamos lograr que toda la gente que tiene síntomas, tanto en la ciudad como en los barrios vulnerables, se hagan la prueba lo antes posible. Así que si cualquier persona está en este momento en la ciudad de Buenos Aires con 37,5 y con un poquito de tos, tiene que ir a una de las unidades febriles de urgencia de los hospitales rápidamente a hacerse la prueba. Omar, voto suete para las próximas elecciones. Sí, claro. Tengo el candidato. Perdí el audio. Tengo candidato, Omar. No sé en qué partido te puedo... ¿Cómo? No sé en qué partido... Perdió el audio. No, bueno, no sé, no existe el Partido Solidario, pero lo podemos inventar, no hay ningún problema. Omar, te agradezco mucho la gentileza, te agradezco la sinceridad, comparto todo lo que dijiste, puedo firmarlo al pie, sin ningún problema, Así que te agradezco la gentileza de habernos abierto los ojos sobre muchas cosas, especialmente sobre este riesgo que realmente el doctor, como no me acuerdo cómo se llama este matemático, que me dijiste, es realmente es preocupante, porque ha hecho un cálculo que a mí me preocupa. Es un cálculo matemático. El cálculo matemático tiene bueno, pero es un cálculo basado en lo que se puede dar y no se puede dar. Es una hipótesis de trabajo. Bueno, doctor, te mando un abrazo. Gracias, Omar. Qué bárbaro, En llamas estaba hoy el doctor Suet. En llamas. El Suet que queremos. El Suet que quiere la gente. Sí. Hay cosas que dice que tiene absoluta razón, no hay ninguna duda. Pero viste que dijo que con poquita fiebre ya hay que ir y un poco... Y tos. Poquita fiebre no, 37,5. Dijo, sí, 37,5. Y en otras cosas no tiene razón. 37,5 para mí es febrícula, pero bueno, qué sé yo. Ahora te toman 37,5 como base. Si tenés alguna otra cosa, si tenés más que la fiebre... No, dijo, sí, fiebre y un poco de tos. Sí, bueno, son los síntomas que se conocen, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Está bien, pero que ya con eso hay que ir a hacerse el test, dijo el doctor. Sí, lo que pasa es que el test te lo haces, hay lugares que es caro. No dijo que hay que ir a los hospitales. Los hospitales te lo hacen. Te hacen, yo no sé si